Amén, Cristian. ¿Quién sigue? Vamos a escuchar una alabanza. Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió. Su muerte es la prueba de su amor. Por mí soportaste dolor. Sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia es. La tumba vacía ahora está. Eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos. Tu resurrección la historia cambió. Si todo lo diste por amor, Jesús, no hay más vergüenza, no hay temor, no. Con todas mis fuerzas cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia es. Al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré. Al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré y de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré.
Pues esa es la gracia de Dios. La verdad es que la gracia de Dios es una cualidad que Dios entrega a los hombres. Y esta tarde, ese es el tema de hoy, la gracia de Dios. ¿Y cómo alcanzarla? La gracia de Dios es una dádiva, es un regalo que trasciende de lo sobrenatural y es inmerecido. Creo que todas tenemos ese concepto como bien claro. Y es que a Dios le place entregarnos esa gracia. Y más allá de la salvación, la gracia es el poder de hacer lo que nuestras fuerzas sería imposible hacer. Es la forma que usa Dios para dotar a los creyentes de talentos y capacidades que reflejan ese poder de Dios. Y pues no solamente el poder de Dios, o sea, sino que de verdad es la magnificencia del poder de Dios. No es un poder limitado, es la magnificencia del poder y no el poder del hombre. Esto es la esencia de Dios en un creyente. Es lo magnífico, es lo extraordinario, es aquello que para los cuales los hombres son imposibles, para Dios no hay nada imposible. Y ese es el lugar donde somos revestidos de un poder único. Así es que la gracia de Dios es aquello que de manera gratuita nos da el Padre Celestial. Y yo quiero que en esta tarde se quede bien, bien grabado que de verdad Él otorga de manera gratuita. Es algo inmerecido, pero es algo que Dios nos da con todo su amor. Eso ocasiona un placer, causa delicia, da belleza a la personalidad, los actos, las palabras son transformadas por esa gracia de Dios. Aquel que posee la gracia de Dios transmite a su alrededor eso que muchos no saben definir. Eso es lo que hace único, eso que ocasiona ganas de estar con esa persona, de pasar horas conversando, y eso es lo que hace la gracia de Dios. Realmente es que es una gracia inmerecida, porque nosotros pasamos tiempo con Dios y entonces esa gracia se refleja en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se manifiesta la gracia de Dios? ¿Cómo es? La gracia se manifiesta en la forma que Dios usa a los creyentes para llevar sanidad al enfermo. Y mire que esta tarde Dios me habla. Esa gracia es la que se manifiesta de tal manera que Dios nos usa para llevar sanidad al enfermo, y no solamente sanidad física, sino sanidad del alma, es liberar al cautivo, es echar fuera demonios. Es por la gracia que esto es posible. Y cuando somos lo que jamás pudiéramos ser con nuestras fuerzas, es por la manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas. Saben que cuando viene su gracia a nuestra vida, hay un poder mayor y hay un poder único en nosotros. Y eso desata un instrumento, el que seamos un instrumento en el reino. Y no es para que nosotros nos gloriemos, sino para que de Él sea toda la gloria. Es que la gracia de Dios es ese brillo en una persona que la hace admirable, la hace apacible, pese a que quizá no tenga un físico atractivo, ese brillo que lleva adentro hace que brille. No sé si ustedes se han preguntado muchas veces cuando hay personas que no son muy agraciadas físicamente y que tienen una persona a su lado que es muy guapo o muy guapa y dicen, pero ¿cómo es que ese hombre o esa mujer anda con esa persona? Y no sabiendo que quizá esa persona tiene la gracia de Dios. No sabiendo que quizá esa persona tiene ese regalo inmerecido que la hace brillar. ¿Por qué? Porque pasa tiempo con Dios. Y esa gracia y ese poder de Dios brilla sobre su vida. Y es ahí cuando vemos y decimos, este hombre o esta mujer, no nada más por lo que refleja, sino por sus actos, por su vida, es que tiene y sabemos que tiene la gracia de Dios. Realmente llegan a tener esa habilidad de irradiar en todos los lugares donde llegan, porque es notorio que en su vida está Dios. Y yo te pregunto, hermosa, esta tarde, ¿tú brillas cuando vas a otro lado? ¿Tú brillas cuando estás con tu familia?
tú brillas delante de los hombres, y no que quizá que lleguemos con un vestido muy despampanante y digamos, ya llegué, no, no, no. Simplemente llegar y que la gente voltee y diga, algo tiene esa persona, algo tienes. ¿Qué tienes tú? Porque a mí me gustaría tener lo que tú tienes. Y muchas veces decimos, pues, no sé, no sé, a veces tenemos ignorancia en eso, pero eso se llama gracia de Dios. Y ¿cómo es que la gracia es un imán que Dios entrega a una persona para que se convierta en ese magneto y con el propósito de traer bendición de Dios a nuestras vidas? ¿Cómo es posible? Pues si esa gracia nos está sobre nosotros, esa gracia va a ser que nosotros llevemos el evangelio y nosotros tengamos la oportunidad de extender el reino. ¿Por qué? Porque esas personas que nos ven van a decir, yo quiero lo que tú quieres, lo que tú tienes. Yo quiero brillar como tú brillas. Claro que todo tiene un precio. Todo tiene un precio. El precio es que de pronto ante las pruebas, ante las luchas, nosotros sigamos extendiendo el reino de Dios. Ayer comentaba en la clase que doy, en los audios devocionales que tengo en las noches, decía, Mirce no quisiera transmitir porque estoy cansada, porque pues muchas cosas, por lo que ustedes ya saben que les he estado contando, pero yo decía que me acordaba de un canto que decía en las pruebas, no, que la iglesia solo se detiene para predicar, que en las pruebas, en las luchas, la iglesia sigue caminando y que solo se detiene para predicar. Entonces yo les decía ayer, yo solo me voy a detener para predicar. Yo solo me voy a detener a que a través de la prueba yo pueda darle gloria a Dios, sea cual sea su perfecta voluntad. Y yo sé que estas palabras que estoy diciendo las oye el enemigo y él no tiene poder sobre el que yo pueda extender el reino de Dios, el que yo pueda tener esa gracia aún en medio de la prueba. Es por eso que hoy dije, sí, voy a compartir. ¿Por qué? Porque aún en medio de los desiertos, aún en medio de las pruebas, la gracia del Señor está con nosotros. Y la gracia de Dios tiene 3 niveles. Y bueno, no es que lo divida en 3, pero sí tiene unos niveles. Esos niveles de gracia, quiero que sepan que solamente tenemos acceso los que tenemos mayor humildad, si es que tenemos esa humildad. Si tú sientes que tienes esa gracia de Dios, es porque Dios te ha dado esa humildad. Y entonces es que podemos leer Santiago 4:6, porque este versículo está esta validación de esta palabra. Dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Muchas veces podemos conocer la palabra a una altura, a una extensión dimensional en la cual no sabemos versículos, sabemos orar por las personas y echar fuera demonios, sin duda, ¿por qué no? Sin duda, quizá tenemos esa, vaya ese llamado, pero dice la palabra de Dios que aunque hablases lenguas angelicales y aunque le dijeras a ese monte, traspasa para otro lado y se traspasara, pero si no hay amor, de nada sirve. Parte de esa gracia de Dios es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es la gloria de Dios sobre tu vida, sobre mi vida. Y esa gracia y esa gloria de Dios, si permanece, es porque nosotros estamos con un perfil de humillarnos delante de Dios, no vanagloriarnos, no tener soberbia, el hecho de saber más, quizá de la Biblia, pero es válido saber, pero también dice la palabra que Él nos pone el querer como el hacer. Y yo tengo el hacer, tengo el querer, tengo el conocimiento, pero muchas veces todo eso nos lleva a tener una soberbia. Y entonces no hay gracia delante de Dios. Él denota despojarse de toda la soberbia y orgullo en este versículo para poder obtener la gracia de Dios. ¿Y por qué nosotros necesitamos la gracia de Dios? Ese es un nivel. En primer lugar, debemos reconocer que, como leemos en Romanos 3:23, dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y que además, la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Eso dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Y no solamente una muerte física, sino una muerte espiritual.
Los ejemplos de la gracia de Dios en la Biblia, en Romanos 6:23, en otras palabras, el pecado o infracción de la ley, dice en primera de Juan 3:4, lo anotan por ahí, primera de Juan 3:4, conlleva una sentencia que es la pena de muerte. Sin embargo, Jesucristo pagó esa pena de muerte por nosotros a través de su sacrificio. Fue el sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre, lo que hizo permitir que Dios nos diera el regalo de su gracia. Él se humilló y lo humillaron y él recibió la gloria de Dios. Es por eso que nosotros debemos de tener ese perfil de humillación ante el Señor para tener esa gloria de Dios y también tener esa gracia de Dios. Y aunque a la gente le parezca como raro de que quizá es que ¿por qué tú siempre tienes como imán con las personas? Y es que es por la gracia de Dios. Ese hecho que nos va a tener esa simpatía o ese imán con los demás no quiere decir que nos enorgullezcamos, sino al contrario, tener un perfil en el cual nosotros demos toda la gloria y toda la honra a Dios, porque de Él es la gracia y es un regalo hacia nosotros inmerecido. Pero como les decía, todo tiene un precio. El precio es que esa gracia se llegue cuando tenemos esa humildad. La diferencia de gracia de Dios y misericordia. Les voy a decir, aparte de la gracia, existen otras que suelen utilizarse para expresar de alguna forma esa gracia de Dios, aunque no son exactamente lo mismo. Esta principalmente, la misericordia, es también el favor, la clemencia y la bondad, ¿ok? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tenemos la gracia y la misericordia. Sin embargo, en el Antiguo tenemos más misericordia que gracia. En tanto, en el Nuevo Testamento tenemos más gracia que misericordia. Por eso es que dice la palabra que vivimos por gracia. La misericordia es la compasión. Es la compasión a alguien en una desdicha. Eso es misericordia. Es tener, tener ese sentimiento de desdicha en su necesidad de impotencia. Y la misericordia mueve la mano de Dios para socorrer esa necesidad específica. Es por eso que cuando oramos tenemos misericordia, sentimos esa misericordia por la persona que está pasando alguna prueba, y es que esa misericordia nos mueve a tener, a orar por esa persona para que la mano de Dios se mueva. Cuando los hijos de Israel gemían en Egipto a causa de la servidumbre y clamaron, Dios oyó su gemido y se acordó de ellos. Esto en en Éxodo 2, 23, 25. Dice que clamó, los hijos de Israel clamaron, y en este día el Señor nos dice, clama, clama, el Señor me dice, clama, yo escucharé tu clamor y Él hará su perfecta voluntad en el clamor que nosotros llevemos hacia Él. En Jueces 2:18 dice que Jehová Dios levanta jueces de tiempo en tiempo a los israelitas por los gemidos a causa de quienes lo afligían. Dios se duele del dolor y la aflicción de su pueblo y acude en su ayuda. Así es que si hoy tenemos una aflicción, la gracia de Dios, pero su misericordia es quien va a mover su mano. Ahora, la gracia, en cambio, esta es un regalo inmerecido. Es un regalo de parte de Dios al hombre que va más allá de la misericordia, porque Él, pues, la habilita para que pueda salir de su condenación y vivir conforme a las demandas de Dios. Es decir, la misericordia no capacita al hombre para vivir una vida santa. En cambio, la gracia sí provee el poder para hacerlo, ¿ok? La misericordia socorre al desdichado, pero luego ésta queda a expensas de sus propias fuerzas. Y la gracia, en cambio, extiende la mano, levanta y sostiene al hombre en un nivel de vida que agrada a Dios. Amén. Wow, esta palabra está poderosa porque esto es como, entonces nos queda claro que la misericordia no capacita al hombre para vivir una vida santa, pero la gracia sí provee ese poder para hacerlo.
Ahora, por eso es que la gracia y no la misericordia, no la misericordia que fue hecha por medio de Jesucristo, es decir, la gracia se ve brillar solo en algunos momentos de la antigüedad, ¿sí? Como en el pacto de Dios con Abraham, que está en Génesis 15, 5, 21, y con David también, en 2 de Samuel 7, 14, 16. Pero en todo el periodo de la ley, Dios no puede manifestar su gracia. Hay una excepción con el remanente, con el pequeño remanente que habla en Romanos 11, 2, 6. Dice, porque la ley no es de fe, sino de obras. ¿Ok? Ahora, incluso la misericordia en los días del antiguo pacto aparece condicionada. Esto en Éxodo 26. Por ejemplo, lo que está a quienes guardan los mandamientos y aman a Dios, a los que obedecen la ley, como dice en Deuteronomio 7:12, Deuteronomio 13:3 y Primera de Reyes 8:23. Voy a repetir esos versículos para que ustedes los lean. Dice que es un ejemplo de los que a quienes guardan los mandamientos y amamos a Dios, a los que obedecen la ley. Deuteronomio 7:12, Deuteronomio 13:3, Primera de Reyes 8:23. A los misericordiosos, Segunda de Samuel 22:26. Y cada vez que habla de una misericordia no condicionada, se refiere al Israel futuro, ¿ok? No al presente, como Miqueas en el capítulo 7, 18, 20. Ahora, a lo mejor suena un poquito con muchas citas y cómo es y todo esto. Por eso es que hablaba acerca de que la gracia y no la misericordia fue la que fue hecha por medio de Jesucristo, ¿ok? La gracia se ve brillar solo en algunos momentos de la antigüedad y que incluso la misericordia en los días del pacto aparece condicionada, ¿ok? Ahora, tanto la gracia como la misericordia se aplican en especial a la relación de Dios y su pueblo. Esa relación que tenemos con Dios. Eso es cómo la gracia y la misericordia se aplican, en especial en nuestra relación como pueblo delante de Dios. Pero también a la relación del hombre con su prójimo. Cuando el hombre está en una situación de solvencia y otro en situación de necesidad, es decir, así, por ejemplo, en caso de la gracia, se dice que José halló gracia en los ojos de su amo Potifar. ¿Recuerdan esa historia de José? Ruth halló gracia en Boz, Esther en Nausero, Daniel en el jefe de los eunucos y Nehemías en Artajerjes. Ellos hallaron, dice que gracia. Dice que hallaron gracia. Y respecto a la misericordia, se dice que José, estando en la cárcel, pide al jefe de los coperos que use de misericordia para con él. Que Rahab pide misericordia a los espías para la casa de su padre. Esto en Josué 2:12. Y que David pide misericordia de Saúl. Esto en Primera de Samuel 20:8. Así es que en los tratos del hombre con su prójimo, la gracia de Dios se transforma. Y pues ya sea en amor, ya sea en misericordia, porque la gracia tiene una sola dirección. De arriba hacia abajo, de Dios a los hombres. Qué interesante. La gracia tiene una sola dirección, de arriba hacia abajo, de Dios hacia los hombres. Y Dios demanda la misericordia, ¿saben? La misericordia se extiende desde aquel que ha recibido misericordia hacia aquel que aún no lo ha recibido. Oseas, el profeta dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto dice que es en Oseas 6:6. Ahora, el Señor toma esta palabra en más de una oportunidad para aplicarla a los fariseos que se escandalizaron porque el Señor comía con los publicanos y pecadores. Esto viene en Mateo 9:13. Y que condenaban a los discípulos
porque cogían espías en días de reposo. Esto en Mateo 12:7. Había tanta confusión entre la gracia y la misericordia, y el Señor, escuchen bien algo de la misericordia, el Señor nos enseñó a perdonar misericordiosamente a los que nos ofenden. ¿Recuerdan esa clase del perdón? Dice Mateo 18, del 33 al 35, acerca del perdón. Y a usar esta misericordia, además de diezmar, como hacían exclusivamente los escribas y fariseos, según Mateo 23, 23. Pablo y los demás apóstoles también lo enseñaron en Romanos 12, 8 y Colosenses 3, 12. De modo que en la Biblia tenemos, la misericordia por muchos lados, pero sobre todo tenemos la gracia. Esa expresa aún mejor el maravilloso carácter de Dios, manifestando en el Señor Jesucristo esa gracia y esa bondad, que el Señor de verdad nos ayude a conocer mejor y a vivir mejor esa gracia. Porque realmente nosotros muchas veces confundimos la gracia y la misericordia. Es por eso que hoy quise enseñar esa parte de qué es lo que significa la gracia, qué es lo que significa la misericordia y cómo se manejaba en el Nuevo y Antiguo Testamento, o en el Antiguo y Nuevo Testamento. La gracia en la vida del creyente es multiforme. La gracia hace posible que caminemos con Dios a pesar de las circunstancias y nos da poder para hacer su obra. Dios solo es la causa de la gracia, aun cuando Él requiere que los cristianos apliquemos fielmente los medios que Él ha puesto a su disposición para creer. Ahora, yo te pregunto, ¿tú qué tienes en tu vida? ¿O tú qué quieres tener en tu vida? ¿O yo qué quiero tener en mi vida? ¿Cómo es que queremos de verdad recibir esa gracia? Bueno, buscando a Dios. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Debemos reconocer que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él tiene gracia. Él nos ha dado gracia, ese regalo inmerecido, y también misericordia. Ahora, nosotros podemos entender que entonces la misericordia nos lleva a tener un momento de esa oración, hacia los que están en alguna desgracia. La misericordia mueve la mano de Dios. También la fe mueve la mano de Dios, pero la gracia, recuerden, es un regalo no merecido de parte de Dios, que va más allá de la misericordia. Entonces, mis amadas, yo sé que esta es una lección un poco corta, pero es concisa. El día de hoy, el Señor quería que supiéramos qué diferencia tiene de la gracia a la misericordia, para que nosotros entendamos el por qué de pronto, como hijas de Dios, tenemos esa gracia para poder atraer a muchos al camino de Dios. Si queremos esa gracia, busquemos la gracia a través de humillarnos delante de Dios, de ser personas humildes delante de Él. No como en México normalmente dice, ahí es que Él es bien humilde. No porque sea pobrecito, no. Eso no tiene nada que ver. No tiene que ver nada la apariencia o la posición social, sino una posición del espíritu, una posición de tu alma, de cómo nos humillamos delante de Dios para obtener esa gracia y ese favor. Y decir, no importa, Señor, porque bajo tu gracia. Hay una canción que dice, tu gracia me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús yo encontré la paz. Vivo siempre para Él. Entonces, su gracia es la que nos sostiene. Su gracia es la que nos levanta. Su amor, que es la gracia de Dios, porque es un regalo inmerecido. Así es que recibe esta noche, esta tarde aquí en México, esa porción de gracia divina, esa porción de amor y esa porción de misericordia. Amén. Amén, amén.
Gloria a Dios, pues la clave está en que es inmerecida, no merecemos nada, ¿verdad? Dice la palabra en Efesios, dice que por gracia sois salvos, y esto es un don de Dios, no por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. El regalo más maravilloso que hemos recibido por gracia ha sido el sacrificio de Jesús, la salvación, la vida eterna. Y cuando ya nos salva, pues mira todos los atributos que tiene esa gracia para darnos el poder. Y sí, gracia y favor con la gente. Eso es bien importante, porque somos luz. Y cuando la gracia del Señor es derramada sobre nosotros, hay otra alabanza que dice que su gracia se derramó, ¿te acuerdas? Su gracia se derramó sobre mí, de las viejitas. Entonces esa gracia es derramada en todo aquel que el Señor conoce, que tiene, que ya ha sido humillado, que ya ha bajado la cabeza y que reconoce que sin Él no somos nada y que de verdad necesitamos todo el tiempo de Él y Él que conoce el corazón, y es verdad. Algo que decías, si yo he conocido personas que físicamente no son agraciados, pero cuando hablas con ellos, Dios mío, no está pasando ahorita por el Facebook, pero una de las personas que yo siempre recuerdo es el pastor Villamil. Es Beto. Una gracia y un favor, y no es porque eran unos galanes, pero eran unas personas bellas, bellas por dentro, que al hablar con ellos te ministran paz, que no te cansas de escucharlos. Yo creo que es una de las cosas que más deberíamos de anhelar, ¿verdad? Así. Tu gracia y tu favor, porque es muy trillada la frase decir, ¿verdad? Ay, Señor, dame de tu gracia, pero no vamos a escudriñar como hoy. Nos diste como 20 citas bíblicas para que podamos analizar dónde y cuándo el Señor ha derramado de su gracia, pero también de su misericordia, porque eso ya es como gracia extendida. Nos da su gracia, pero cuando somos cabezones dice, bueno, te extiendo la misericordia todavía. Pero tenemos ese Dios que nos ama, que anhela, como el Espíritu Santo nos anhela, darnos todos esos dones, darnos todos esos favores. Y a veces tenemos que anhelarnos nosotros y pedirlos para que el Señor pueda derramar, porque tú decías a alguien que conoce mucho la Biblia, pero no tiene la gracia de Dios, no va a llegar la palabra. Y yo escuchaba a Angelita, Dios le ha dado una pasión, ella ha ido paso a pasito aprendiendo la palabra, enamorándose de Jesús, creyéndola. A ella le ha costado un poquito porque ha sido muy atacada, ¿verdad? Por su familia. Ella ha querido llevarles el evangelio a toda su familia en Colombia, pero la han rechazado, y eso como que la detuvo un poquito, pero yo la escucho hablar y doy gracias a Dios porque ella tiene un anhelo de ganar almas para Cristo, y Dios le está dando ya la gracia y el favor para que sus amistades la escuchen. Pero eso es cuando Dios ve que hay un anhelo, que hay un corazón dispuesto y un corazón listo para recibir aunque el Señor nos da todo por gracia, porque nada merecemos, nada, pero cada día pues dice que son nuevas sus misericordias, cada mañana, y aunque seamos pues cabezones a veces, como la Vilca cuando no obedece o algo, pues ni modo que deje de ser tu hija, y que eso evite que le des cosas buenas. Así el Señor dice, si ustedes siendo malos padres no son capaces de dar una piedra a sus hijos, ¿cuánto más yo? En todo el Padre Celestial nos habla de su amor, de su gracia, su misericordia, y nos cobijamos bajo esa gracia, de verdad. Que el Señor ponga esa inquietud en cada corazón esta tarde, y anhelemos, ¿verdad?, seguir gozando de la gracia y el favor de Dios, porque no cuesta nada. Y nada podemos hacer para merecerlo, solamente tener un corazón humilde como tú nos compartías, y dispuesto, que estemos disponibles para ser usados por Dios, porque el mundo necesita esa gente que tenga ese interés de cuidarlos, de discipularlos. Yo te honro esta tarde porque lo que dijiste es verdad. Si estás viviendo una situación difícil,
es tu esposo, el padre de tu hija, la cabeza de tu hogar, donde Dios te ha puesto una cobertura, donde ya no estás sola. Todo lo que Dios te ha dado a través de ese hombre, pues sí, en la emoción de la carne, sí. Sí, hay momentos de temor, momentos de miedo, de inseguridad. Yo hablé con una de las hermanas que también tiene a su esposo enfermo y decía, es que yo creo y confío en el Señor, pero me llegan unos temores y una inseguridad y luego pido perdón, pero eso es natural en la naturaleza humana. Sí, llegan en los momentos de decir, bueno, y si llega a pasar, ¿qué voy a hacer con mi hija? Pero esta tarde yo creo que el Señor te ministró esa palabra para ti y para que nos la compartieras y podamos, pues, refugiarnos en esa gracia y ese favor del Señor, que si Él te ha sacado de tantas situaciones, te dio una vida nueva, una vida estable, te ha dado favores y gracias abundantes, el Señor no te va a desamparar, mija, el Señor no te va a desamparar. Y vamos a estar clamando, rogando por Eric, que pronto nos des el testimonio poderoso de que están bien como familia los tres y que el Señor te sigue usando, porque todo lo que tú haces, tú has ganado el corazón de mis hermanas acá y te esperan los jueves por la gracia que el Señor te ha dado. Te ha dado gracia para predicar su palabra, te ha dado gracia para enseñar a los niños. Entonces Dios no te va a descuidar, mija. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que te fortalezca y que esta prueba solamente te refine y te una más con Eric, con tu niña, y puedas seguir adelante predicando con más denuedo la palabra de Dios, porque eres pues un instrumento de Dios escogido. Lo que tienes es, por favor y gracia de Dios, esa voz que te ha dado para cantarle y la sabiduría para predicar su palabra. Así que, mija, te queremos, te amamos y vamos a estar orando por ti. No sé quién está todavía conectadas, que se conectan en el servicio, en el tema, pero Angelita, ¿estás ahí?